Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Elas González. Este es el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad y otras cosas que aquí vamos trabajando. Y bueno, en esta ocasión es un video en el que no tengo un guión, no tengo, digamos, algo preparado que compartir. Nace básicamente pues de esta indignación, esta tristeza, coraje, rabia y un corazón roto en medio de las situaciones que estamos experimentando en el mundo entero, aquí en México, con toda la violencia, pero sin lugar a dudas en el día de hoy, con la intercepción, ¿no? El bloqueo y la captura de las compañeras y compañeros de la flotilla Sumut que va en, hacia Gaza para compartir víveres y ayuda humanitaria ante la situación que se está viviendo en el territorio palestino. Y bueno, hace unas semanas una amiga me comentaba, ¿no?, sobre la duda de qué es esto del sionismo cristiano. Y bueno, pues básicamente le platiqué algunas cuestiones que yo sé, sin ser experto del tema, y me comentaba, ¿no?, que estaría interesante hacer algún video en torno a eso en el blog Amanecer. Y bueno, pues lo dejé pasar en su momento, pero ante la noticia del día de hoy y ante la impotencia que todas y todos sentimos, por más que estemos presentes en distintos espacios, en las calles, en las universidades o en distintos lados tratando de hacer algo al respecto, pues la impotencia sigue viva. Y bueno, pues se me ocurrió hacer este video en donde no pretendo ni agotar el tema, ni mucho menos decir que es la verdad, porque no soy experto en el asunto, ni en sionismo cristiano, ni en sionismo, ni en Medio Oriente, ni en el genocidio en Gaza, ni en la historia del Estado de Israel, ni siquiera en teología, ni nada por el estilo. No soy experto de nada. Quien sigue este video sabe que siempre quiero aclarar eso desde el inicio. Y sin embargo, pues sí compartiré una serie de puntos que me parecen interesantes tener en cuenta a la hora de preguntarnos, particularmente sobre la cuestión que quizás está de fondo, ¿no? En por qué abordar el tema del sionismo cristiano, eh, que es la pregunta que de alguna manera también compete a este blog, ¿no? Cuyos temas, repito, pues tiene que ver con la mística, la espiritualidad, las religiones desde una postura siempre crítica, siempre en diálogo con los movimientos sociales, eh, pero repito, pues no es un canal de análisis político, ni es mi espacio en donde yo me siento pues así como con la libertad de poder decir cosas que sé que están fundamentadas. Pero en el tema del ámbito religioso, espiritual, místico, pues sí se trata un poco más este canal. Entonces la pregunta que de alguna manera nos compete pues es aquella de qué tanto, ¿no? Este conflicto, ¿no? Que es una palabra que se quiere seguir usando, ¿no? Como para justificar el asunto de que hay dos bandos equitativamente en conflicto, pero pues más bien hablamos de genocidio en ese sentido, porque digamos a todas luces se trata de eso. Eh, Sobre todo con las recientes planes Trump, Netanyahu y demás en torno a lo que quieren hacer en Gaza, que ya, digamos, está más claro que el agua, eh, pues es si hay una dimensión religiosa detrás de todo esto, ¿no? Una religión, una dimensión en este sentido, ¿no? Podemos abordarlo en muchos aristas, ¿no? Desde una perspectiva interreligiosa, ya me han invitado a hablar del asunto, pues por supuesto que el tema, digamos, del conflicto, este sí ya, digamos, más histórico, más prolongado, en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones judeo-islámicas, islamo-cristianas, cristiano-judías, etcétera, etcétera. Todas estas tres tradiciones, ¿no? Que habría que deconstruir, decolonizar mucho, ¿no? Estas nociones de que y esto lo hemos abordado y por aquí ya tenemos videos, por ejemplo, del libro Genealogía del Monoteísmo de Abdenur Prado, donde se tumba esta noción de las religiones monoteístas y cómo en realidad está
concepto de monoteísmo pues es un asunto creado por las ciencias de las religiones europeas, más o menos siglo XIX, que se comenzó a crear esta noción de la religión como un universal humano, desde donde categorizar y encajonar a las distintas tradiciones, y cómo fue un caballo de Troya para primero, digamos, decir que todas las tradiciones culturales o todos los pueblos tienen religiones, empezar a hacer tipologías, estudiarlas muy desde la concepción occidental del estudio, y después, pues, argumentar que solamente hay una cosa mejor o sea, en la diversidad religiosa, la mejor de las religiones es la cristiana, y después, ya en la época pues, más moderna, solamente había una cosa mejor que ser cristiano, y era pues haber superado el ámbito religioso, y en los estadios, por ejemplo, positivistas, ¿no? Pues trascender al estado científico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso pues ya lo hemos elaborado aquí. Entonces, esta noción de que las tradiciones no monoteístas, la violencia entre ellas, histórica, no sé qué, que son violentas por naturaleza, todo esto, digamos, pues defendido incluso por pensamiento crítico, ¿no? O sea, diciendo, no, pues justamente las religiones son violentas por naturaleza, y de todas las religiones, las monoteístas son las más violentas, ¿no? Y esto no solo lo hemos abordado pues ya con Abdenur Prado, sino también con otro autor, con William Cabaun, no sé cómo bien se pronuncia el apellido, pero que tenemos un libro aquí, digo, un video sobre este libro, sobre el mito de la violencia religiosa, ¿no? Y esta mito de que la religión es violencia lenta por naturaleza, y estos estudios de que, digamos, parte del mito de las guerras de religión durante la reforma luterana en Europa, y cómo veíamos que si se daba el caso, pues entonces era claramente luteranos contra católicos, católicos contra hugonotes, etcétera, y en realidad pues había católicos matándose entre sí, etcétera, y que eh, el énfasis o digamos las dimensiones político-económicas pues son iguales o hasta más pesadas en este tipo de realidades, ¿no? También veíamos que pues la cosa se comienza a complicar cuando pues hablamos ya de sociedades en donde ya se vivió de alguna manera lo que Karl Polanyi nombraba como este disembedment, ¿no? O este desencrustramiento, esta ruptura de los lazos profundos de las culturas, en donde no existían estas divisiones de una esfera económica por un lado, política por el otro, religiosa por el otro, público y privado, etcétera, y cómo todas estas categorías y divisiones de la vida pues son propiamente de la esfera moderna, ¿no? Y que por lo tanto en otras culturas y tradiciones pues no solamente no existen, sino que no tendrían ningún tipo de sentido. Lo veíamos, por ejemplo, citando a Carlos Mariátegui, ¿no? En su ensayo de los 7 ensayos sobre la realidad peruana, en donde en uno de ellos pues él muestra cómo parte de los procesos de colonización tuvo muchísimo que ver con elementos justamente de introducir la noción de que existe una cosa como la religión, otra como la cultura, otra como la economía, la política, etcétera, desquebrajar esto en culturas o ámbitos en donde pues todo era lo mismo, ¿no? Lo mismo lo privado y lo público, etcétera, ¿no? Eh, entonces, en sociedades como las nuestras, en donde esto pues ya es una realidad, ¿no? Independientemente de que sea una cuestión culturalmente fabricada por la modernidad, etcétera, etcétera. El cuestionamiento podría ser, bueno, sí, ¿y qué no lo es? O sea, ¿qué no es invento cultural? De acuerdo. El punto es que justamente, pues, esta división no es prístina natural, sino que es parte de un proceso sociohistórico y que permea, pues, la pregunta de si todo el asunto que está sucediendo en Gaza pues tiene una dimensión religiosa, ¿no? Y entonces la respuesta es sí, por supuesto que la tiene, pero pues en este ámbito societal, pues es imposible, digamos, reducirlo a ello, ¿no? Y está más claro que el agua, ¿no? Todos los intereses sociopolíticos, económicos que hay detrás, escudados, ¿no? En jerga religiosa. Tenemos aquí también en el blog Amanecer una serie de videos, un curso entero que tuvimos, que no lo di yo, sino que fueron varias personas, incluyendo la autora Silvana Rabinovich, sobre el libro La Biblia y el Dron, que justamente intenta describir el uso y el abuso del lenguaje bíblico en las estrategias políticas y bélicas del Estado de Israel, ¿no? Y cómo se vale de figuras bíblicas para, pues, ponerle nombres
a misiles ponerle nombres bíblicos como Jericó o cosas por el estilo, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones está muy presente, ¿no? Y que si, ¿por qué está en disputa esa tierra, ¿no? Y que si justamente pues Dios lo promete al pueblo judío, al pueblo de Israel, a los hebreos, ahorita no me voy a meter a digamos, minucias terminológicas tampoco, no da para eso y el video tiene sus límites, aunque no tengo tiempo de ver cuánto duramos aquí. Eh, pero lo cierto, bueno, es la tierra prometida, del pueblo prometido, y entonces pues hay una geografía específica y cuando, digamos, conocemos la historia y también el exilio a Babilonia, el retorno, la división de los dos reinos, el norte y el sur, todos estos asuntos y posteriormente ya en el año 70, ¿no? Después de Cristo, alrededor, la destrucción del segundo templo, ¿no? El primero había sido destruido, digamos, parte de todo el proceso del exilio a Babilonia, y Roma destruye el segundo templo, heleniza, romaniza toda la región y pues se vive ahora sí que el exilio total que según, digamos, pues ya defensores del Estado de Israel, pues eso implica el retorno ya en 1948, post Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Está toda esa parte, pero también está la disputa del mismo territorio, más ya en la era medieval entre cristianos y musulmanes, y que si la mezquita de la Roca, cómo está, por qué es sagrada para el Islam, la visitación de la noche, esta experiencia, ¿no? que tiene el profeta Muhammad. Y que experimenta allí todo el asunto, martirios, en fin, toda una serie de elementos, acontecimientos, pasajes de escritura sagrada que pueden estar presentes, ¿no? en todas estas disputas. Pero hay un elemento particular, ¿no? Que es muy interesante tener en cuenta, que es, y ahora sí, digamos, llegando un poquito más al tema, que es el asunto del llamado sionismo cristiano, ¿no? ¿Y por qué interesa, no? Porque justamente en este canal, en donde si bien abordamos el fenómeno espiritual y religioso, por no decir en su totalidad, porque eso es imposible, pero sí no desde una perspectiva confesional. Aquí tenemos cuestiones de budismo, de hinduismo, de yoga, etcétera. Pues bueno, por la propia formación, por el propio camino espiritual de un servidor que me tocó fundar y de alguna manera mantener este blog, pues la mística cristiana es la que está más presente, ¿no? Entonces, hablar de sionismo cristiano, pues puede ser interesante para muchas de las personas que de alguna manera están atendiendo constantemente estos videos, ¿no? Entonces, ¿qué es el sionismo cristiano? De repito, no soy experto en el asunto ni nada. En buena medida, pues el sionismo, ¿no? Como tal, pues es un movimiento originalmente más de orden laico, sociopolítico, que buscaba el retorno, ¿no? del pueblo judío a Israel, ¿no? A la tierra prometida, y que tenía, digamos, incluso en sus orígenes guiños más de orden socialista, personajes interesantes como el propio Martin Buber estuvieron en su momento pues muy enrolados en el asunto, después varios de ellos pues decepcionados con el resultado histórico ya del Estado de Israel como tal, y todas las disputas, ¿no? Porque son términos complejos, ¿no? ¿De dónde viene Palestina? Pues justamente pues es una variable, ¿no? De cuando justamente se destruye el segundo templo y entonces se le conoce ahora a la tierra como la tierra de los filisteos, ¿no? Los enemigos históricos de los reyes, por ejemplo, de David, etcétera, ¿no? Saúl. Y entonces los filisteos, ¿no? Que de ahí, digamos, y yendo traduciendo con el tiempo, pues es Palestina, ¿no? Filistea. Eh, y entonces, claro, ¿no? Esta noción de que si estás en contra, digamos, si eres antisionista, eres antisemita, pues es parte como de la propaganda, ¿no? Cuando en el propio seno de la tradición judía, de la tradición hebraica, pues hay una diversidad enorme en donde muchísimas tradiciones dentro y personas, movimientos, pues no consideran, ¿no? Ni legítimo ni nada por el estilo, digamos, un cristianismo, un judaísmo de orden más ortodoxo, hasidista, etcétera, no considera legítimo el Estado de Israel y son divisiones
entre estas tradiciones, ¿no? Pero a lo que voy es que no hay una homogeneidad. Tampoco hay una homogeneidad dentro de esto que conocemos como sionismo cristiano. ¿Qué se refiere a esto, no? El sionismo cristiano, en pocas palabras, pues es también, digamos, la creencia y digamos, como la defensa de que tiene que existir un Estado judío, el Estado de Israel, eh, entre cristianos, o sea, es decir, cristianos que también consideran que tiene que haber que es, digamos, lo que tiene que pasar, ¿no? Que se instaure el reino de Israel, ¿no? Dentro del marco territorial que aparece en la Biblia, ¿no? En la Torá. Pero, repito, entre cristianos, ¿no? Y uno podría decir, ¿y por qué entre cristianos, no? Entre judíos, pues bueno, es la disputa que ya mencionaba, ¿no? Que algunos sí, otros no. Unos consideran que pues el reino de Israel tiene más que ver con una cuestión pues más mística, espiritual, que una cuestión geopolítica. Otros defienden la geopolítica, otros la defienden y defienden el genocidio, otros sí consideran el Estado, pero consideran que no tiene que ser por esos medios, otros están a favor de los dos estados. Es decir, aquí no hay como una cosa, repito, homogénea, ¿no? Pero en el ámbito cristiano, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Todo parte en buena medida, y repito, esto hay que matizarlo y tenerlo como muy en cuenta, desde los orígenes del cristianismo, el tema de la interpretación de la escritura ha sido pues un gran problema, ¿no? De hecho, pues como lo vemos en los primeros tiempos de las primeras comunidades, eran el hazmerreír pues, del mundo de la época, ¿no? De la región. Porque el Dios crucificado, pues es un Dios totalmente absurdo, ¿no? Ya lo decía Pablo también, ¿no? La cruz, pues es un escándalo para los judíos y un hazmerreír, un absurdo para los griegos, para los helenos, ¿no? El propio Pablo en el Areópago predicando sobre el Dios desconocido y cuando llega la resurrección de los muertos, el tema que quiere tratar, pues le dicen, mejor de eso hablamos en otra ocasión. Ustedes conocen pues esos asuntos. La primera imagen que tenemos como tal de la cruz, o sea, una imagen cristiana de la cruz, porque sabemos que pues los primeros cristianos no se comprendían a sí mismos como cristianos. En realidad el cristianismo era una secta judía, por lo menos antes del año 70, ¿no? Con secta también aquí no quiero pues abordar un término negativo, ¿no? Como hoy, y va a volver a salir a colación en este video, pues se ha utilizado mucho esto de las sectas cristianas, es pues esta noción hegemónica de la Iglesia Católica que considera a los demás sectas, ¿no? No, el término secta originalmente pues tiene más que ver con pues, sección, ¿no? Una sección de gente dentro de una creencia o de un grupo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, dentro del judaísmo del Segundo Templo, ¿no? Pues existían pues la sección o secta farisea, saduceos, celotas, los esenios, y bueno, en este caso, después de la muerte de Cristo, pues los cristianos, ¿no? Y pues conocemos todo el estilo de afloje, por ejemplo, entre los cristianos judaizantes, ¿no? Que en ese momento se consideraban seguidores del camino, no como cristianos como tal, sino judíos que creían en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, y que, pero no, digamos, concebían abandonar su tradición judía, sino que continuaban y que, por lo tanto, les exigían a los conversos, o sea, personas paganas o gentiles, es decir, no judíos, cuando querían creer en Cristo, pues que se judaizaran, ¿no? Que tenía que ver en el caso de los varones con la circuncisión y en el caso, pues también de la dieta y seguir, pues todos los más de 600 preceptos judíos de la Torá. Eh, Esto pues sabemos que con Pablo pues tuvo una revolución que fue parte del enfrentamiento entre Pedro y Pablo, de no judaizar a los gentiles, etcétera, etcétera. Y cuando cae el segundo templo, pues básicamente el cristianismo de ahí para adelante quiere desentenderse de su herencia judía. Y si se dan cuenta, en realidad los evangelios canónicos, a excepción probablemente de Marcos, fueron escritos después del segundo templo porque ya hablan de la caída del segundo templo, ¿no? Y entonces, como Marco no, entonces se cree que posiblemente sea anterior. Pero entonces por eso, digamos, los fariseos, que es la única secta judía que va a sobrevivir a la caída del segundo templo, ¿no? Y desde entonces el judaísmo que pervive es el farisaico,
Por eso se quieren desentender de los fariseos, ¿no? Porque es desentenderse del judaísmo y ya es su propia cosa, ¿no? Ya el cristianismo como algo totalmente aparte. Ya no son judíos que creen en Jesús, sino que son cristianos, ¿no? Que ya es algo diferente. Eh, y entonces, repito, la primera representación gráfica de la cruz que se tiene, pues aparece, ¿no? En una suerte como de bar slash burdel que se cree que es en realidad una mofa, ¿no? Una burla, porque es una persona crucificada con una cabeza de asno y otras personas que dice, he aquí el dios de fulano de tal, que no me acuerdo cómo se llamaba, ese supuesto personaje cristiano que sus amigos estaban burlando de él en un graffiti en un lugar, ¿no? Eh, entonces era el hazmerreír, porque si tú comparas este Dios impotente, el Dios cristiano, que es muerto en cruz, que comparado frente a las proezas de un Hércules o de otros dioses de la antigüedad, pues no es el Dios todopoderoso al que, digamos, pues uno rendiría pleitesía para ganar batallas, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos que también la escritura, pues comenzó a formarse, ¿no? Las cartas de Pablo, de Pedro, todo esto, ya después aparecen los evangelios, y se comenzó a dar cuenta de que la lectura literal de la escritura, pues no devenía necesariamente en cuestiones positivas, ¿no? Sino que poco a poco se fueron dando cuenta de que había una lectura, y de aquí viene en buena medida pues la parte de la mística, ¿no? Una lectura mística, una lectura más profunda de los pasajes de los evangelios o de la escritura en general, ¿no? Y entonces, así es como comenzó esto de la lectura alegórica de la Biblia, ¿no? Desde Clemente de Alejandría, Orígenes y todo el asunto, tenemos ya como esta perspectiva de que la escritura puede ser interpretada alegóricamente, ¿no? Que hay una serie de símbolos, una serie de lenguaje que a través de la persona va siendo iniciada, ¿no? Que tiene en ese momento el término mística mucha relación con asuntos iniciáticos, pero no en el sentido que hoy nos acontece esto de los iniciados, ¿no? Sino, pues cuando quienes ya llevan un proceso, quienes ya llevan un camino, quienes se han juntado y han vivido la experiencia cristiana, poco a poco se les va revelando, pues, el sentido profundo de las escrituras, ¿no? Y entonces, básicamente, pues esta era la lectura que fue reinando durante muchísimos siglos, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los místicos y místicas cristianos, en buena medida hablan de una mística escriturística, es decir, Dionisio Areopagita, todos ellos, Gregorio de Niza, son místicos que están constantemente comentando la escritura y tratando de sacarle el sentido místico, profundo, alegórico a la escritura, ¿no? Esto va a cambiar, pues, en buena medida con la Reforma Protestante y después con el giro, de alguna manera, también personalista, por ejemplo, de la mística del siglo XVI español, ¿no? En donde el propio Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, entre otros, van a tener un giro de mucha profundidad, de experiencia personal, ¿no? Del encuentro con Dios personal. No que eso haya estado ausente antes, ni que a partir de entonces la mística se haya dejado de relacionar con la escritura. No es eso, sino que simplemente pues estamos ya en los albores de la modernidad y podemos ver a una Santa Teresa, pues en buena medida, con esta conciencia personal de su experiencia y relación con Dios. Pero sobre todo nos interesa aquí recuperar la noción de la lectura literal que va a volver a entrar en escena con la reforma luterana, ¿no? Y que de alguna manera pues tenía también pues esta impronta revolucionaria, crítica, frente a una iglesia católica anquilosada, sobre jerarquizada, corrupta en buena medida, en donde pues las lecturas alegóricas ya llegaban a absurdos y además a absurdos ni siquiera accesibles para el resto de la gente, sino solamente para unos pocos que tenían estudios, ¿no? Entonces lo que hace Lutero es accesibilizar para traducir la Biblia, que hasta entonces solo se podía leer en latín y por lo tanto muy pocas personas, traducirlas a lenguas vernáculas y entonces todas las personas tener acceso a ellas sin intermediaciones clericales y además pues aparece esta noción de la pura escritura, ¿no? La sola escritura. Eso, que repito, tiene un movimiento profundamente crítico en la época, pues va a devenir en muchos excesos, ¿no?
en donde una cosa es sobreinterpretar y solamente que unos puedan interpretar a no interpretar nada, ¿no? Entonces, y tomarlo todo literalmente, ¿no? Y entonces, aunque no todo, digamos, lo que surge de la Reforma Protestante cae en esos literalismos, porque hay muchísima lectura crítica de la escritura en los distintos protestantismos, sí que fueron surgiendo, pues, variables o denominaciones cristianas, como muchas de las evangélicas, y aquí el evangelismo es en buena medida fundamental para hablar del sionismo cristiano, eh, pues que el literalismo se lo toman a rajatabla, ¿no? Tal cual. Y entonces, dentro de ese literalismo, pues hay una serie de asuntos que parecen, o sea, como que si se interpretan de manera literal y además se descontextualizan o no se leen en la completud de la escritura, entonces de allí porque además es como luego la paradoja, ¿no? Porque en buena medida lo que, o sea, lo interesante o lo defendible de las lecturas alegóricas es que quieras o no, toda lectura de la escritura es alegórica. O sea, toda lectura de la Biblia es interpretación. Hoy sabemos, digamos, por los estudios modernos en temas de hermenéutica y todo el asunto, o sea, que no puedes leer un texto sin su contexto y sin el pretexto que tú traes. Es decir, no hay lectura pura, ¿no? Estamos a miles de años de cuando se escribieron esos textos y nadie los puede interpretar con la misma intencionalidad de quien los escribió. Entonces, paradójicamente, esta noción de la sola escritura y tomarla literalmente, al final es una interpretación, y es una interpretación acrítica. Por eso la importancia de sí interpretar y sí hacerlo críticamente y criticar la propia postura, los propios lentes, contrastar con otras lecturas para entonces poder ampliar la visión de las cosas. Pero si entonces nos quedamos solamente con lo que dice la escritura, que además ni lo llevamos, ni lo leemos en un sentido de la lengua original, ni está escrita en la lengua que habló Jesús, etcétera, etcétera, entonces simplemente pues es una hiperinterpretación que quiere negar toda interpretación. Entonces, básicamente, pues hay un callejón sin salida. Como, repito, pues le sucede a muchos evangelismos. Entonces, ¿qué sucede? Pues en la tradición cristiana, digamos, o bueno, antes en la tradición del antiguo, lo que llamamos en el cristianismo Antiguo Testamento en la Torá, pues está muy claro, ¿no? Que pues parte de la promesa, ¿no? De Yahvé a su pueblo, pues es justamente habitar en la tierra prometida, que además está enmarcada geográficamente muy claro, ¿no? Desde el río de Egipto, es decir, el Nilo, hasta pues Mesopotamia, ¿no? Tigris y Éufrates por ahí, y lo cual cacha pues un pedazo de lo que hoy es Arabia Saudita, un pedacito de Turquía, buena parte de Siria, es decir, no lo que hoy es el Estado de Israel. Por eso es parte del problema, ¿no? Porque si eso se toma literalmente, el problema no es solamente Israel-Palestina, el problema va a ser pues lo que sigue, ¿no? Que va a ser con el conflicto con Egipto, con Siria, con Turquía, con Irán, con Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se va a detener el asunto, ¿no? De este literalismo, ¿no? Eh, es súper complejo el asunto, ¿no? No estoy aquí, digamos, como tratando de simplificarlo, ¿no? Pero volviendo al tema del sionismo cristiano, pues está pues, la promesa, ¿no? La promesa de Yahvé a su pueblo. ¿Qué sucede? En el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, Pablo vive un conflicto personal. Pablo es un fariseo, profundamente fariseo, estrictamente fariseo que persigue a los cristianos, ¿no? A los seguidores del camino. ¿Qué sucede? Ustedes saben, ¿no? Contempla el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, algo se le remueve por dentro, continúa la persecución hasta que camino a Damasco, pues vive su experiencia de transformación, lo recibe justamente la comunidad a la que iba a arrestar y ahí se le abren los ojos, ¿no? Porque se había quedado ciego, que digamos, aquí podemos aplicar esto de la lectura literal, ¿no? Se quedó ciego literal se quedó ciego en tanto que se le desquebrajaron todos sus andamiajes conceptuales con los que cimentaba su fe farisaica.
¿no? Ante el contacto con estas comunidades cristianas. ¿Qué sucede después? ¿Le abrió los ojos una persona por milagro o justamente el ser acogido por la comunidad cristiana le devolvió la vista? Es decir, le devolvió la posibilidad de darle sentido a su vida desde otras coordenadas. ¿Qué pasa después? Que se va a lugares santos como, digamos, montes importantes para el pueblo de Israel, etcétera, para vivir retiros personales por varios años. Después regresa a Jerusalén, donde tiene una profunda conversación con Pedro y posteriormente se va a convertir en el apóstol de los gentiles y ustedes saben la historia. Pues al mismo tiempo, ¿no? Que pasa esto, pues después sucede estos conflictos que mencionábamos, ¿no? Y hay una escena muy fuerte, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, donde Pablo le dice a Pedro, ¿no? Cuando Pedro se deja llevar por la línea más judaizante, es decir, pues que se judaicen, que se hagan, que tengan a fuerzas que seguir la Torá para hacerse cristianos, los gentiles. Y entonces Pablo le dice a Pedro, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, ¿por qué les quieres imponer una carga que ni tú mismo llevas, ni que tú mismo, digamos, llevabas antes y que tú has experimentado que eso no salva, que la ley con minúscula no es lo que transforma el corazón humano, sino justamente abrirse al don de la gracia divina para encontrarnos con el resucitado y transformar el corazón, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, ¿no? Y entonces Pablo está eso, ¿no? Está como diciendo, es que no es la ley lo que salva porque esa es su experiencia, ¿no? La ley como él la vivía, ¿no? De esta manera, pues, totalmente a rajatabla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía un profundo amor por su pueblo, profundísimo amor por su pueblo. Y llega a decir, ¿no? Y este es el meollo del asunto, ¿no? Llega a decir Pablo en sus cartas que la promesa que Dios hizo a Abraham se va a cumplir, porque Dios no puede ser infiel a su palabra, y que el pueblo judío simplemente está llevando otro camino, porque Pablo se le ve como que está conflictuado internamente, porque en un pasaje critica durísimo al pueblo de Israel, al pueblo judío, a los descendientes de Abraham, diciéndoles que, o sea, como que él no puede entender por qué no están captando el mensaje de Cristo, ¿no? Y repito, a título personal, Elías González, no es que yo crea que los judíos tengan que hacerse cristianos, o sea, eso lo muy claramente lo señalo, ¿no? O sea, no es el asunto, pero estamos hablando de Pablo, ¿no? Y Pablo, pues es lo que él cree, ¿no? Y él, pues le encantaría que su pueblo, pues aceptara a Cristo, que él sintió su vida transformada por él, ¿no? Eh, y entonces le duele que su pueblo no acepte a Jesús, ¿no? Y entonces de pronto es durísimo y les dice, pues, ¿qué les va a pasar? Y les mienta la madre y los regaña, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el fondo, tiene muchísima cariño y compasión. Y entonces él no puede aceptar, no puede concebir que este Dios amor en el cual ha experimentado vaya a renunciar a su pueblo si el pueblo no acepta a Jesús. Y entonces él considera, ¿no? Pablo, que entonces el pueblo judío tiene otro camino y que al final de los tiempos, en algún momento, en la historia de la salvación, antes de la segunda venida, el pueblo judío va a llegar a Jesús por otro lado, ¿no? Eh, palabras más, palabras menos, es un poco el conflicto que está viviendo Pablo, ¿no? ¿Cómo le hago para así denunciar a mi pueblo su incredulidad y al mismo tiempo no diga, o sea, y al mismo tiempo sí darle cabida a esta sensación que tengo que Dios es fiel y que no va a renunciar a su promesa? Y que si el pueblo judío no lo acepta, es un misterio cómo se va a realizar esa promesa, pero de que se va a realizar, se va a realizar. No sabemos cómo, pero se va a realizar, porque Dios eligió a ese pueblo. Y entonces, digamos, aquí está el meollo del asunto, porque en estas categorías paulinas,
para que acontezca la segunda venida de Cristo, es necesario que se cumpla la promesa que Dios le hizo a Israel. Es decir, que se establezca el nuevo reino davídico, que se establezca en ese momento pues no hablaba de Estado de Israel, ¿no? Ese es un término moderno, ¿no? Pero que la promesa de Yahvé a su pueblo se cumpla, ¿no? Y esa promesa pues en buena medida tiene que ver con la tierra, ¿no? Con la tierra del pueblo elegido. Entonces, en este meollo del asunto, se lee literalmente eso. Y entonces se considera que para la parucía, para la segunda venida de Cristo, es necesario el establecimiento del Estado de Israel. Aquí ya estamos en una, en unas coordenadas, en una temporalidad ya más del presente, ¿no? Del sionismo cristiano, no de Pablo, ¿no? Entonces se lee literalmente esto y entonces se considera que es una condición sine qua non el hecho de que se establezca el reino judío para que pueda venir Cristo. Y claro, es esta contradicción de una postura aparentemente pro-judía o pro-Estado de Israel, ¿no? Que tendríamos que hacer muy clara esta separación, pero claro, los del sionismo cristiano consideran que su postura, o sea, nosotros distinguimos, ¿no? La noción de hebreo o judío de Estado de Israel, ¿no? No es lo mismo y por lo tanto se puede estar totalmente en contra de lo que hace el Estado de Israel y eso no significa ser antisemita ni para nada, ¿no? Pero para estos cristianos, que además, pues también como el sionismo del Estado de Israel contemporáneo, pues eso, estar en contra del Estado de Israel es ser antisemita y también para el sionismo cristiano, la única manera, digamos, de amar al pueblo judío es justamente, pues, dándoles, pues, el asunto, ¿no? Y entonces, aparentemente, pues, es como a favor del pueblo, pero en realidad es hiperantisionista este sionismo cristiano, perdón, es hiperantisemita, ¿no? En el sentido de que al final del día, estos judíos que van a instaurar la Nueva Jerusalén, al final se van a convertir al cristianismo, ¿no? Entonces, no es una reivindicación de lo judío, en tanto que judío, su propia tradición, su religiosidad, etcétera, sino que es simplemente un escalón más que tiene que pasar en el proceso de la revelación cristiana, en donde los judíos tienen que tener su reino solo como un paso a la instauración, digamos, del reino de Dios, la segunda venida, donde al final del día estos judíos se van a hacer cristianos, van a creer en Cristo, ¿no? Entonces, pues eso es profundamente antijudío, ¿no? En contra de la tradición, etcétera, ¿no? Y entonces eso en buena medida es como el sionismo cristiano. ¿Qué sucede, no? Que eso se mezcla, digamos, con todos los asuntos de poder. Y ojo, no todos los evangélicos creen esto, pero en buena medida muchísimos de estos movimientos sí. Y además, pues justamente aquellos movimientos cristianos evangélicos que en las últimas décadas han estado profundamente relacionados, por ejemplo, con el advenimiento de las nuevas derechas y los neoconservadurismos, como Bolsonaro, Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es ya gratis que durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil, pues hubo tanta relación con Israel, o no es de gratis, pues la estrecha relación de Estados Unidos con Israel, que viene desde la Segunda Guerra Mundial, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero digamos, hay esta noción teológica, bíblica, de que es necesaria la instauración del Estado de Israel para la parucía, ¿no? Y entonces, lo que tenemos como resultado es el sionismo cristiano, es decir, cristianos que están a favor de la instauración del Estado de Israel y el mantenimiento del régimen y por lo tanto, pues lo que sea necesario, porque pues lo importante es la segunda venida y si ese es un paso necesario, pues es lo que tiene que pasar y lo apoyamos, ¿no? Lo apoyamos a veces en discurso, como muchísima gente que me ha tocado, pues que son personas de comunidades, de pueblos de América Latina, pues que simplemente repiten lo que dice el pastor o los apoyamos a nivel Trump-Bolsonaro, ¿no? Que ya pues es otro nivel de apoyo, claramente. Eh, y eso es un poco el asunto. Es decir, si se dan cuenta, pues estamos aquí ante toda una teología política súper compleja que está enraizada
en procesos históricos, pero también en procesos, sí históricos, pero en el ámbito de la interpretación teológica, la hermenéutica bíblica o la exégesis bíblica. eh, Además, pues de lo que ya conocemos, que está más hablado, que tiene que ver pues con todos los intereses sociopolítico-económicos que se tienen en torno al petróleo, en torno a, o sea, eso pues creo que está de mucho más acceso, ¿no? Y lo conocemos. Pero esta raigambre teológica, ¿no? No siempre la tenemos en cuenta y no siempre entendemos por qué entonces puede haber cristianos a favor del asunto, ¿no? Ahora pues espero que este video de alguna manera pues haya aclarado un poco más el tema. Voy a terminar, digamos, o a continuar, no sé si termine o salga aquí pues algún tema más. Hay un autor que se llama Cícer, ¿no? Que puede ser como interesante, ¿no? Que ustedes también, si tienen como mayor interés, pues lo revisen de alguna manera, en donde él habla como de los 7 como bases de este sionismo cristiano. El primer punto es la hermenéutica literal, que es algo que ya estuvimos como discutiendo y explicando. El segundo es que los judíos son el pueblo elegido de Dios, también ya lo mencionábamos, y que pues ahí, de ahí viene muchísimo del problema, ¿no? Y que a nivel también interreligioso, pues es de las grandes cuestiones como complejas, ¿no? Este cristianismo sionista va a defender eso, ¿no? Muy en el sentido de Pablo. El catolicismo siempre estuvo como muy ahí, muy desinteresado por el sionismo, ¿no? No tuvo mucha relación ni para bien ni para mal, por lo menos en el siglo pasado, ¿no? Con sus muchas excepciones, ¿no? O sea, pero no en el grado del este evangelismo que estoy citando, ¿no? Pero, por ejemplo, para el Islam, esta noción justamente de los judíos como pueblo elegido va a ser el equivalente a la crítica que tiene el Islam con el cristianismo, ¿no? De decir, Dios no puede tener hijos, ¿no? Y al hacer eso, pues entonces como que estás creando como el ídolo, ¿no? Pues para el Islam, pues también esta noción del pueblo elegido, pues es idolatría, ¿no? Entonces ahí hay como una cuestión interesante a discutir esta noción del pueblo elegido, que incluso, ¿no? Si la aceptáramos, ¿no? A nivel de revelación o de aceptación de la experiencia del pueblo de Israel elegido, bueno, elegido para qué, ¿no? ¿Elegido para qué? Podría ser la pregunta, ¿no? Que se han hecho también muchos grandes místicos del judaísmo y que la respuesta no es, pues, elegidos para ser la corona del mundo, sino justamente para ser servidores, ¿no? Y entonces es una cuestión muy diferente con otra interpretación, ¿no? Tercer punto, los judíos tienen un derecho que ha sido otorgado por Dios para vivir en la tierra de Israel. También ya lo mencionábamos, ¿no? Es parte de la promesa, ¿no? Cuarto, Jerusalén es la capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Quinto, el sagrado templo de Jerusalén será reconstruido. Sexto, los cristianos y los judíos mesiánicos que aceptan a Dios, a Yeshua, a Jesús como Señor y Salvador, son el pueblo de Dios. Esto es importante, ¿no? Porque entonces justamente es cristianos y judíos que acepten a Cristo como Señor y Salvador, ¿no? Y es un poco lo que les decía ahí, como este guiño aparentemente muy prohebreo, pero al final del día, pues es siempre y cuando se terminen convirtiendo en cristianos, ¿no? Y séptimo punto, el apocalipsis llegará en la gran batalla del Armagedón, pero los cristianos que apoyen a Israel sobrevivirán, ¿no? Y también los judíos que se conviertan al cristianismo, claramente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, es un tema súper complejo, ¿no? Y yo pues me atreví a hacer este video a riesgo, repito, de que ni es mi tema y quizás estoy diciendo cosas que tienen que ser súper matizadas, tanto con distintos posicionamientos, ¿no? Aquí nadie sale bien parado y en ese sentido, pues creo que no defendía a nadie extremadamente, más que a la postura del alto al genocidio, porque simplemente no hay teología que pueda defender el asunto, ¿no? Y entonces aquí estamos ante un llamado, ¿no? En los temas que nos acontecen aquí en el blog Amanecer, pues a entrarle a la teología política, a pensarlo,
y a redefinir también la experiencia mística, ¿no? Y hacia dónde nos lleva este encuentro. ¿Qué Dios experimentamos? Bien, pues con eso lo dejo, sabiendo, repito, que seguramente quedó muy corto. Espero que pues haya sembrado cuestionamientos, investiguen. Hay gente que ha trabajado muchísimo el tema del sionismo cristiano, les recomiendo muchísimas plataformas, ya les dije este autor Cícer, ¿no? Empieza con S y las segundas con Z, entonces videos en YouTube de gente mucho más erudita que yo al respecto, entonces yo simplemente quise dejar este espacio, sobre todo para las personas que siguen este canal, pero pues vayan a fuentes muchísimo más, repito, eruditas y conocedoras del tema que yo. Muchas gracias. Deseo en solidaridad a la flotilla Sumud que la cosa avance para bien de ellas, de ellos, para bien del pueblo que está sufriendo el genocidio y para el bien de la humanidad, ¿no? Porque yo creo que el cese de este genocidio al final todo el mundo gana. Muy bien, bendiciones. Y aquí seguimos en el blog Amanecer, con más temas de mística, espiritualidad, filosofía, movimientos sociales, psicología, religión, etc.